Aquí vamos a explicar una situación de terreno del área de la topografía para el replanteo de estos cuatro puntos, ¿cierto? Los puntos A, B, C y D, que corresponden a una excavación que puede ser para una cámara desgrasadora o a unas fundaciones de alguna estructura. Entonces, estos puntos deben ser materializados en terreno a partir de dos puntos de referencia, los cuales tienen coordenadas, y estos puntos que se necesitan replantear también tienen coordenadas referidas a este sistema de coordenadas. Entonces, en un corte, ¿cierto? Tenemos el corte 1. Vamos a ver cómo es la situación en terreno de esta planta que estamos viendo acá. Aquí vemos el corte 1 de la planta que estábamos explicando, donde tenemos el PR número 1, que tiene un desnivel con respecto al PR número 2. Y aquí se verían los puntos C y el punto D a replantear. Esta sería la situación con respecto al corte número 1. Entonces, para eso nosotros nos vamos a instalar con nuestra estación total sobre el punto de referencia número 2 y vamos a calar, ¿cierto?, hacia el punto de referencia número 1, y aquí nosotros tendríamos que colocar nuestro jalón con una base nivelante para que las mediciones de chequeo sean lo más preciso que se pueda. Entonces ahora procedemos un poco a explicar la situación. Nos entregan en el plano de trazado, ¿cierto?, las coordenadas del PR número 1 y las coordenadas del PR número 2. En topografía, la coordenada I corresponde al norte, la coordenada X corresponde al este y esta es la cota que corresponde al plano Z. Esto es cuando uno estaba en el colegio y nos pasaban los planos cartesianos X e Y, y un poquitito más avanzado en física con el eje Z. Entonces tendríamos el eje Y, el eje X y nuestra elevación. En este caso nos indican que el PR1 tiene una elevación de 100 metros y el PR2 tiene 92 metros, es decir, que entre ambos hay 8 metros de desnivel. Además, por el plano de trazado, ¿cierto?, o topográfico, nos indican las coordenadas que tienen los puntos que se nos están solicitando replantear o materializar en el terreno. Está el punto A, que tiene su coordenada norte, este y la cota. Lo mismo ocurre con el punto B, con el punto C y con el punto D. Ambos tienen la misma cota, 91,50, 91,50, porque lo más probable que sea para la base de una estructura. Aquí estamos viendo solamente desde el punto de vista de la geometría, no de la estructura exactamente, que es lo que se va a colocar ahí. Para lo cual nosotros nos vamos a instalar, como dijimos, en el PR número 2, que está más cerca de los puntos que se nos están solicitando, y vamos a calar, a georreferenciar nuestro instrumento al PR número 1. Y para eso nosotros vamos a tener que determinar ese ángulo que está acá. Esto es una planta, es un ángulo horizontal que se mide a partir de un norte real o un norte arbitrario. Entonces nosotros vamos a tener que determinar cuánto vale ese ángulo y qué distancia hay entre ambos PRs. Para esto usamos nosotros la fórmula de la geometría analítica, y la distancia que nosotros vamos a determinar se ocupa la distancia entre dos puntos. En este caso colocamos el x2 menos el x1, lo elevamos al cuadrado, el y2 menos el y1 también al cuadrado.
Da lo mismo si cambiamos el orden, siempre que se mantenga. Si yo coloco x1, va a ser x1 menos x2 y aquí va a ser y1 menos y2 para que se mantengan los signos. Le aplicamos raíz cuadrada y nos va a dar una distancia. Nosotros vamos a trabajar solamente con la parte positiva de la raíz cuadrada, porque no nos olvidemos que las raíces cuadradas tienen dos soluciones. La raíz cuadrada de 4 es más menos 2, porque 2 por 2 es 4 y menos 2 por menos 2 también es 4. Pero aquí nosotros trabajamos solamente con la parte positiva de nuestra raíz. Desde el punto de vista geométrico, esto es solamente un pequeño repaso porque esto es solamente para la explicación de la manera de poder materializar estos puntos, porque se asume que el topógrafo, ¿cierto?, que es el profesional que tiene una formación académica, estos elementos los maneja. Entonces aquí, esta sería una planta de la situación geométrica. Aquí nosotros vamos a estar instalados, ¿cierto? Y vamos a calar al otro punto. Y el ángulo que vamos a encontrar es ese ángulo y la distancia que está acá. Por lo tanto, si nosotros hacemos una resta entre el x donde estamos menos el x al que estamos apuntando, se nos va a formar un cateto, que no es más ni menos que el teorema de Pitágoras. Como estos dos lados son ortogonales, significa que tienen un ángulo recto, se puede ocupar el teorema de Pitágoras, que es lo que nosotros en realidad estamos ocupando. Y con el uso de la trigonometría determinamos este ángulo. Entonces acá, un poquitito desarrollo de lo que nosotros vamos a tener. Vamos a tener una variación en el eje de la y una variación en el eje de las x. Por lo tanto, para determinar la distancia que andamos buscando, ¿cierto? Una vez que nosotros ya determinemos este ángulo, despejamos, ¿cierto?, la variable, que en este caso es nuestra variable y, colocamos la distancia, la pasamos hacia el otro lado multiplicando y nos quedan estas dos fórmulas. Esto es de trigonometría. Entonces ahora, usando la misma trigonometría, podemos determinar el valor del ángulo, una vez que ya sabemos los catetos, cuánto valen. Esta nomenclatura en las calculadoras aparece seno a la menos 1. Esto significa arcoseno o arco coseno o arco tangente. Es una nomenclatura de las calculadoras, porque seno a la menos 1 debiese ser 1 dividido en seno, pero esto es solamente con un tema de espacio nomás para las teclas de las calculadoras. Las funciones arco se usan para determinar los ángulos. Entonces vamos a determinar este ángulo que está acá, le aplicamos la función arco en ambos lados, la función arco anula arco seno, anula la función seno y con eso se puede despejar. Entonces en la calculadora nosotros vamos a colocar shift sen a la menos 1, que significa arcoseno, paréntesis, dividimos estos dos y nos va a dar el ángulo. Y este ángulo se puede ocupar la función arcoseno, la función arco coseno o la función arco tangente. Con cualquiera de estas tres funciones el ángulo nos va a dar el mismo valor. Vamos a hacer solamente el primer desarrollo para un poquitito explicar lo que estamos haciendo, pero solamente como referencia. Nosotros estamos en el PR número 2 y vamos a calar el PR número 1. Nosotros sabemos que en el PR número 2 tenemos estas coordenadas y en el PR número 1 tenemos estas coordenadas que están acá, que son las que se nos entregan. Aquí yo no le puse los otros decimales porque eran 0, 0, 0. Esto significa 435 metros, 80 centímetros, 0 milímetros. 589 metros, 83 centímetros, 2 milímetros. Y esto era 500.00, significa 500 metros, 00 centímetros, 0 milímetros. Entonces determinamos la variación de x y era x2 menos x1. El x2 es a donde yo estoy apuntando. En este caso era el PR número 1. Entonces colocamos la coordenada que hay en la x, que corresponde al este. 600, la que estaba donde está instalado el instrumento es esta que está acá. Hacemos la resta y nos queda que la variación de nuestra x es 10.168. Lo mismo hacemos para
la parte del eje y nos entregan estos valores. Ahora nosotros, que ya tenemos estos catetos o lados, ocupamos el teorema de Pitágoras, ¿cierto? Lo elevamos al cuadrado, lo metemos en nuestra calculadora y nos da que la distancia entre el PR número 1 y PR número 2 es de 65 metros 0 centímetros 0 milímetros. Ahora vamos a determinar el ángulo con el que yo tengo que mirar desde el PR2 hacia el PR1. Voy a ocupar la función arco seno y me da 10 grados. Aplico la función arco coseno y me da 10 grados. O si no, aplico la función arco tangente y me da 10 grados. Entonces, nosotros colocamos ahora nuestro instrumento, apretamos el botón que sea según nuestro modelo y le colocamos en el azimut, que es el ángulo horizontal, 10 grados. Lo dejamos fijo para que el limbo no marque. Mandamos a nuestro compañero, nuestro ayudante, el alarife, a que se coloque con el jalón, ¿cierto? O con el mini prisma, o con una tarjeta, pero lo más preciso sobre el punto que queremos calar. Y nosotros arrastramos esos 10 grados. Una vez que ya estamos ahí, soltamos el limbo y colocamos un mini prisma o el prisma y apretamos la distancia para verificar que se cumpla esta distancia. Una vez que ya chequeamos el teórico con el real, que no haya ninguna diferencia, aquí puede haber 1 milímetro, una cosa así, o 2 milímetros, si lo estamos haciendo con base nivelante o el alarife está bien aplomado, muy bien aplomado. Y ahora a partir de ese ángulo que ya está suelto el limbo, se empiezan a medir los otros ángulos que nosotros vamos a tener que determinar. Entonces ahora, a partir de que nosotros calamos desde el punto 2, PR2, hacia el PR1 con 10 grados, empezamos a girar el ángulo y nos va a empezar a marcar. Entonces nosotros vamos a tener que el azimut entre el PR2 y PR1 es 10 grados y la distancia eran 65 metros. Revisamos y nos dio 65 metros, por lo tanto significa que esos PR son confiables y se pueden trabajar. Entonces ahora vamos a ubicar el punto número 2. Nosotros estamos instalados en el PR2. Estamos partiendo, midiendo desde el PR2 al PR1 con 10 grados. Y ahora, al hacer el cálculo matemático, me dicen que yo, desde el PR2 al, al punto A, tengo que tener 320 grados. 320 grados, 00 minutos, 00 segundos. Y una distancia de 25 metros. Entonces yo ya tengo 10 grados, giro el instrumento hasta que me marque ese ángulo. Le digo al ayudante que se coloque, empiezo a hacer las punterías y ahí le voy diciendo que se venga más hacia atrás, más hacia adelante, hasta encontrar este punto. Este es un poquitito ya más de experiencia del topógrafo y del alarife para hacerlo relativamente más rápido. Una vez que ya esté encontrado ese punto, que tengamos 320 grados y 25 metros, se coloca, ¿cierto?, un clavo con un poncho, o un trazado, depende de la precisión que se nos esté pidiendo. Si primero para excavación, un clavo con un poncho, que es un pedacito plástico, ¿cierto? Y se le colocará A, cosa que después los muchachos que ayuden al trazado sepan unir la letra A con la B y les quede la figura. Desde el mismo punto de referencia, del punto 2, hacia el clavo B ahora, vamos a tener que tener 334 grados, 54 minutos, 79 segundos. Pero ya con esto ya está, solamente es ir viendo que estos ángulos nos coinciden y encontrar esta distancia. Este es un poquitito más, esto, vuelvo a insistir, esto es más experiencia del topógrafo y el alarife para hacerlo relativamente rápido. Y así vamos encontrando los ángulos, ¿cierto?, que nos van a permitir el replanteo o la materialización de estos puntos, el punto A, el B, el C y el D. Ahora nos dicen que tienen que haber 8 metros entre ambos puntos, por lo tanto, una vez que estén materializados, uno le dice a sus ayudantes o uno mismo va a revisar que se cumplan esas distancias, porque a veces uno puede, estos cálculos que uno los puede meter directamente a la estación total,
o en su defecto con una calculadora, con un programa de azimut y distancia, los puede replantear, pero se puede haber equivocado, no sé, siempre existe la posibilidad de equivocarse, por eso siempre que se tomen puntos es importante revisar al azar unos dos o tres para estar seguro, porque después viene la maquinaria y ya volver a reparar sale bastante caro. Entonces, bueno, con este pequeño video eh, estoy explicando un poco el método que se usa para replantear algunos puntos que se encuentran en terreno.